Cristo vive. Cristo. Aleluya. Gloria al Gloria a Dios, Señor. aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Me escuchan bien, pueblo del Señor? Amén, mi hermanito, que lo bendiga. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ir a 2 Samuel capítulo 11. Gloria al Señor. 2 Samuel capítulo 11. Vamos a usar la historia de David y Betsabé sin ninguna razón en particular. Con el simple hecho de exponer el tema que les dije que voy a estar compartiendo hasta que el Señor me deje la rema, sobre el sonido del silencio. Entonces vamos a compartir esta historia, pero lo que yo quiero que extraigamos es el espíritu detrás de la palabra. Hay una enseñanza en esta historia para todos nosotros. Aunque ninguno haya cometido este pecado, pero hay una enseñanza en el sonido del silencio en cuanto a la vida de David y a la vida de Betsabé. Así que no estoy dando esta enseñanza, esta es la misma enseñanza que iba a traer, que creo que fue unos días atrás, pero no hubo enseñanza, creo que hubo profecía o algo de eso. ¿Sí? Yo iba a traer la enseñanza, creo que fue un sábado, el sábado pasado, esta enseñanza que voy a dar ahora, pero el Señor tomó al vaso de profecía y habló, entonces no pude dar la enseñanza. Por ende, vamos a usar esta historia para a ver qué podemos aprender sobre el sonido del silencio. Como les dije, vamos a profundizar en el espíritu de la palabra. Nosotros sabemos que la ley es espiritual. No estamos bajo la ley mosaica, pero sí la ley sigue vigente en cuanto al espíritu de la ley. Por eso que el apóstol Pablo decía que la ley en verdad es espiritual, pero él es carnal, vendido al pecado. En otras palabras, él reconocía que él tenía una humanidad y que él no podía cumplir la ley por esa humanidad que él tenía. Entonces, mis hermanos, ¿cómo voy a comenzar este sonido del silencio parte 2? Vamos a remontarnos hacia el Génesis y vamos a meditar en el rema que voy a compartir. Voy a compartir algunas cosas que compartí el sábado pasado. Fuimos invitados a una vigilia de hermanos de diferentes iglesias. Esas vigilias, las que ustedes ven que yo subo al Facebook, esas vigilias siempre las hemos preparado la pastora con la que nosotros hemos trabajado hace ya casi 20 años, ella y nosotros. Desde que estamos en las otras iglesias, en los otros concilios, siempre hemos tenido esas vigilias donde los hermanos que ya hemos conocido por los años nos reunimos, hermanos que son diáconos, ministros, pueblo en otras iglesias, nos reunimos, compartimos, nos reímos, nos gozamos. Por eso que les llamo vigilias fraternales, porque somos un solo cuerpo. Entonces, el Señor me dio rema y compartí parte de esta historia de David allí en esa vigilia el sábado. Y después que terminé de dar la enseñanza está ahí en Facebook. Si quieren escuchar la prédica, ahí está en Facebook, hablando sobre el sonido del silencio.
Y recuerdo que al final un varón se echó a llorar. Después que terminé de predicar, el Espíritu Santo vino sobre él, lo quebrantó, comenzó a llorar y entonces lo comencé a ministrar y me estuvo contando por las cosas y las situaciones que él estaba pasando, por las decisiones malas que él había tomado con el maltrato de su esposa. La había maltratado, no físicamente, pero sí la había maltratado verbalmente, psicológicamente. Y este varón me dijo que toda la enseñanza esa que lo había tocado y que lo hizo entender en el camino por el cual él estaba andando. Yo estuve mencionando que las personas que se comportan de ciertas maneras y le dan cabida a ese sonido del silencio, de la maldad, pierden familias, pierden sus esposas, pierden sus esposos. Y este varón me dijo que desde marzo 1 la esposa se desapareció, se cansó de él porque él la abusó verbalmente y ahí estuve, le di un abrazo, ahí estuve llorando en mis brazos y le estuve hablando y diciéndole... Yo soy muy franco, mis hermanos, lo que yo predico aquí delante de cámara es lo mismo que yo predico cuando me invitan a predicar a donde sea, porque el mensaje tiene que penetrar, el mensaje tiene que tomar cabida en nuestros corazones, tienen que haber cambios. De nada sirve todas las vigilias, todos los ayunos que se hacen y siguen las mismas personas con los mismos problemas, las mismas iras, las mismas contiendas, la misma irreverencia. Entonces recuerdo que cuando este varón le estaba dando un abrazo, estaba llorando, y le dije, mira varón, déjame decirte algo porque yo soy muy sincero. Esas lágrimas a mí no me conmueven, porque pueden ser muy bien lágrimas de cocodrilo. Y él llorando se me quedaba mirando, y yo le dije, déjame explicarte, varón. ¿Por qué te digo eso? Porque a mí me pueden engañar los hombres, pero a Dios nadie lo puede engañar. Yo no conozco tu pasado, yo no conozco tu presente, no conozco tu futuro, solo estoy escuchando lo que me estás diciendo. Yo quiero lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para ti, pero tenemos que sincerarnos. Pero esas lágrimas pueden ser lágrimas de cocodrilos, Dios es el único que sabe. Y le expliqué que hay un predicador que se llama Miguel Núñez en República Dominicana, que él es médico por profesión, un pastor lleno de la presencia de Dios, un pastor que predica la sana doctrina. Yo se los recomiendo, se llama Miguel Núñez, es de la Iglesia Bautista. Y le estuve comentando a este varón, mira varón, este pastor dio un testimonio de algo que le sucedió. Dice que un día le fue infiel a su esposa, la estaba tratando mal, tenía una amante, y dice este pastor que le dijo, venga para acá, para mi oficina, déjame hablar contigo, con tu esposo, para ver si él está arrepentido de verdad y ya él quiere dejar a su amante y quiere estar contigo y respetarte, honrarte como su esposa. Y dice Miguel Núñez que ese varón llegó a la oficina y dice que le comenzó a llorar y dice, ustedes tenían que haber visto, ese varón me llenó las rodillas llenas de lágrimas. Diciéndome, pastor, no, yo le pido perdón a mi esposa, yo le pido que me dé otra oportunidad, ya yo voy a dejar la amante, ya yo quiero serle fiel, y así sucesivamente, dice el pastor. Y dice el pastor Núñez, mis hermanos, 2 horas después que salieron de mi oficina, me llamó la esposa y me dijo, pastor, mi esposo decidió quedarse con su amante. Entonces, ¿cómo se llaman esas lágrimas? Digan conmigo, lágrimas de cocodrilo. Digan conmigo, iglesia, lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo. Mira, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios cuando hay predicadores afuera, estos que nos enseñan, que nos dan estos testimonios. No todo el mundo que tú veas llorando es una persona sincera, no es un hombre sincero. Lágrimas de cocodrilo.
son lágrimas de cocodrilo. Yo he tenido personas que me han dicho en diferentes iglesias, de diferentes concilios, de este mismo avivamiento, me han dicho, pastor, yo escucho a algunas personas que yo los he escuchado llorando, pero yo rechazo esas lágrimas. Me parece que son lágrimas de cocodrilo. Digo, simplemente hay que orar, mis hermanos, hay que orar. A Dios podemos engañar, al ser humano podemos engañar, a Dios no podemos engañarnos. Entonces, mis hermanos, ahí vamos a entrar en la palabra, en el sonido del silencio. Yo no me como los cuentos eso, por eso que yo les digo a los hermanos que me invitan a las conferencias, ahora en junio, voy a tomar la oportunidad para decirle también, en junio, mi esposo y yo y la pastora vamos a ir como siempre a los congresos que se hacen en Colombia. Si alguien quiere, todos pueden ir. Si hay alguien que está cerca de Pereira, Colombia, algún familiar, amistades, hermanos, denle mi número de teléfono, que me llamen, que pueden ir esos 3 días, pueden estar con nosotros en esas conferencias. Es un congreso donde tratamos con las personas. Hay sanidad, hay liberación, hay palabra, y también nos invitaron este año a predicar. Voy a estar predicando en la cárcel que queda como a 3 horas de Pereira. Una cárcel, dice que es grandísima. Vamos a llevarle algunas cosas a los que están privados de libertad, y esta va a ser la primera vez que estoy invitado para predicar a una cárcel. Así que siempre oren por nosotros cuando ustedes vean que nosotros no estamos en la casa. Cuando nosotros salimos, cuando yo salgo con mi esposa, nunca vayan a pensar que yo solo estoy deleitándome, que yo estoy solo gozándome con mi esposa, aunque tengo todo el derecho de hacerlo. Pero cuando nosotros estamos en viaje misionero, nosotros estamos ministrando a las personas. Ahí, mira, mi esposa le habló a una muchacha ahí en el hotel que conoció, y la muchacha recibió a Cristo. Y mi esposo estuvo ministrándola allá cuando fuimos a Puerto Rico ahora. También estuvimos visitando al hermano Gabriel. ¿Se acuerdan del hermano Gabriel? ¿Quién se acuerda del hermano Gabriel? Amén. Amén. Entonces lo llamamos, nos fuimos para la playa con él, lo invitamos a almorzar, tuvimos un tiempo maravilloso, pasamos el día, varias horas con él, con su esposa, con sus niños, y estuvimos ministrándole, les dimos un abrazo a cada uno. Me dijo que les diera un saludo a todos ustedes de parte de él y de la hermana Coralis. Dios quiera que algún día él pueda se pueda firmar en los caminos de Dios. En estos momentos él ha sido muy sincero. Ustedes saben, él es un varón muy sincero, y él no está caminando con el Señor, pero siempre nos dice que lo mantengamos en oración. El pueblo de Dios no está para condenar a nadie, sino para levantar unos a los otros. Cuando nosotros hacemos llamada como pastores para darle oportunidades a personas del ministerio, es porque queremos ayudarlos. Hay decisiones ministeriales, hay decisiones que son decisiones pastorales, que no tienen absolutamente nada que ver con el liderazgo. Dios levantó pastores, nosotros tenemos que apacentar a las ovejas. Dios levantó ministros, los ministros tienen un papel como ministros, los pastores tenemos un papel como pastores. Jamás los ministros pueden dictar lo que va a hacer un pastor, eso está fuera de orden. Yo les digo, mis hermanos, cada vez que yo hable con alguno de ustedes en las naciones y quedemos en un acuerdo, si no está bien en ese acuerdo, no llamen a nadie, no llamen a ningún líder a decirle, pastor Ezequiel, la pastora Perla me llamaron y me dijeron tal cosa. No lo hagan. Si yo hablé con alguien ahí de las naciones, es para el beneficio tuyo y de tu familia. Si no queda alguien satisfecho en el acuerdo que quedamos, simplemente llámame, pero no queden en acuerdo conmigo y después llamen a uno de los líderes, porque eso no ayuda a nadie. Eso trae problemas en las reuniones de liderazgo. Yo soy una persona muy sincera.
Yo quiero pastorearlos ustedes. Si hay alguien afuera que no quiere que yo lo pastoree, dije, pastor Ezequiel, yo no quiero que usted me llame, yo quiero que me llame otra persona. Pero yo no juego con el evangelio. Mi esposo y yo llevamos muchos años amando a las ovejas, levantando a las ovejas. No miramos sus defectos, vemos sus virtudes. Mi esposa fue directora por muchos años, trabajó con miles y miles de muchachos y le daba oportunidad a los muchachos para que puedan crecer, puedan desarrollarse. Eso es lo mismo que queremos hacer con cada uno de ustedes, darle oportunidades según su capacidad para que el Señor algún día les dé ministerio, para que el Señor le dé el crecimiento necesario. Así que, mis hermanos, les digo y se los vuelvo a repetir, cuando yo llame a alguno de las naciones y quedemos en un acuerdo, si no, yo no impongo nada cuando yo llamo a alguien, yo no les impongo nada, yo no los obligo, yo no los manipulo. Si alguno de ustedes me dice, no, pastor, yo no quiero participar, no, pastor, yo no quiero que fulano participe, ustedes me lo dicen, pero no vayan a llamar a ningún líder, porque eso causa problemas. Hay cosas que no tienen nada que ver con el liderazgo y a los pastores se respetan. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Amén. Amén. Y nuevamente, amén. Si hay alguno que no quiere que los pastoree, dímelo que no los llamo. Pero yo creo que, mira, cuando fuimos allá a La Paz, pasamos un tiempo maravilloso con la hermanita Lina. Hermanita Lina, ¿estás presente? Cuando vamos a la... Amén, pastor. Amén. Pasamos un tiempo maravilloso, ¿verdad, hermanita Lina? Así es, pastor. Amén. Y que me queda hermoso el recuerdo y muy feliz de haber conocido siempre digo un poquito más. Amén, pastor. Amén. Entonces, allá estuvimos ministrando la hermanita Lina, estuvo muy contenta y eso es lo que hacemos mi esposa y yo, con mucho amor. Ministramos a todas las almas que Dios ponga al frente de nosotros, pero no imponemos nada, no los vamos a manipular, no nos vamos a obligar, ¿no? Así que quede eso bien claro, mis hermanos. Sigamos adelante. Vamos a remontarnos al libro de Génesis. Cuando ustedes se acuerdan bien de la historia de Adán y Eva, cuando nosotros vamos allá al Génesis, nos acordamos cuando Dios había creado todo, había hecho ese jardín del Edén tan maravilloso, todo era perfecto. El trabajo de Adán era darle nombre a los animales, todo el jardín se le dio para que comiese de todo fruto excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes conocen la historia y le dijo que Adán, el trabajo de él era apodar los árboles para que así pudieran producir más frutos. Bien. Recuerda que vamos a entrar en el tema del sonido del silencio. Digan conmigo, el sonido del silencio. El sonido del silencio. Bien, ok, si nosotros recordamos ahí en el jardín del Edén, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, pueden comer de todo árbol, de todo fruto del jardín, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no le prohibió todos los frutos, no le prohibió que no comieran de todos los árboles, sino de solo uno, de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios le advirtió, si ustedes deciden comer de este único árbol, ciertamente morirán, entrará la muerte en sus vidas. Ahora, recordemos que antes que Adán y Eva pecasen, ellos eran perfectos. Entonces, mira el rema que el Señor puso en mi mente, que a mí no se me había ocurrido. Eso vino del cielo, mis hermanos, que yo me quedé pensando y yo dije, es verdad, es verdad. Mira, Adán y Eva no conocían lo que significaba el bien. Adán y Eva no conocían lo que significaba el mal, por cuanto ellos eran perfectos. Entonces imagínate cuando Dios le dice, no vayan a comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí comenzó el sonido del silencio en la mente de Adán, en la mente de Eva.
Y ellos, en ese silencio, en ese sonido del silencio, quizás ellos estaban preguntando, pero ¿qué significa qué significa el mal? Que porque ellos eran perfectos. Recuerden que todavía ellos no habían comido del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos no tenían conocimiento, su alma, su espíritu no se había separado del espíritu de Dios. Su alma no se había contaminado con el mal, porque ellos no conocían lo que era el mal. ¿Están entendiendo que ellos no sabían cuando Dios les dijo de la ciencia del bien y del mal? Ellos no saben lo que es mal, porque ellos eran perfectos. ¿Están entendiendo? Amén. Bien, entonces el sonido del silencio ahí en la mente de Eva. ¿Por qué no podemos comer de aquel árbol? ¿Qué significa el mal? ¿Qué significa el no entendemos, no entiendo? Y yo me imagino en ese sonido del silencio ya Eva meditando el por qué Dios no le permite comer de aquel árbol. Imagínate, mis hermanos, ¿quién tú crees que estaba observando a Eva? Quizás ya la estaba observando como aquella serpiente que es astucia, que es astuta. ¿Se acuerdan cómo dice el Señor Jesús? Sean mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Yo me imagino en el sonido del silencio mientras que Eva y Adán estaban meditando y pensando en lo que Dios le había dicho, que no comiesen de aquel árbol. Yo creo que ya la serpiente le estaba mirando de lejos. ¿Se acuerdan cómo la serpiente va despacito, observa primero, analiza su presa para después agarrarla? Bueno, él vio ahí a Eva pensando y meditando en ese silencio del sonido que había dentro de Eva. Por eso que se le acercó. Primero, ¿por qué la serpiente se le acercó a Eva? Porque ella la estaba observando. Y la serpiente sabía que Eva y Adán se estaban preguntando en su mente, en el sonido del silencio, ¿por qué? ¿Qué significa todo esto? Por eso que la serpiente viene y tuerce la escritura. Y le dice, con que Dios les dijo que no comiesen de ningún árbol del jardín del Edén. Y eso no fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo que no comerán solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjate cómo Satanás tuerce las escrituras. Y muchos cuando no conocemos las escrituras nos engañan. Las cosas suenan muy bonitas, pero son antibíblicas. Y después miramos 5 o 6 años después. ¡Ay, lo que yo escuché de fulano de tal! Ahora que yo entiendo lo que dice la palabra, no es lo que dice la escritura. Porque la serpiente es astuta. La serpiente es mala. Entonces, ahí llegó la serpiente, él le dijo, con que el Señor dijo eso, que no pueden comer de todo árbol del jardín del Edén. Y ahí imagínate, Eva le dijo, no, sí podemos comer de todo árbol, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí comenzó una conversación. Ya ella comenzó a expresar ese sonido que había en su silencio. Y ya la serpiente sabía por dónde buscarle la curiosidad. Y la serpiente la educó. La serpiente, por eso que le dijo, ciertamente Dios no quiere que coman de ese fruto del árbol de la ciencia y del mal, porque Él sabe que ciertamente cuando ustedes coman de ese fruto, ustedes se le abrirán los ojos y serán como Dios. Y Eva dijo, eso es lo que yo estaba pensando. Entonces, en el sonido del silencio, Eva no lo expresó. Pero, ¿qué estaba pensando Eva? Igual que nosotros cuando nos dicen ciertas cosas, aunque nosotros no lo expresemos con nuestros labios,
lo estamos meditando en nuestra mente, y eso es lo que se le llama el sonido del silencio. Hay un sonido en todo silencio. Ahora bien, y ahí, como sabemos, Eva dijo, entonces yo quiero, vamos a probar entonces lo que significa eso de conocer como Dios, de conocer el bien en el mal. Recuerden que ella no sabía lo que quería decir mal. Ustedes están entendiendo que Eva todavía no sabía lo que era la palabra mal, por cuanto ella era perfecta, ellos no habían pecado todavía, no había maldad en sus mentes, su alma no se había contaminado. Entonces ella dijo, yo quiero conocer lo que se le llama el mal. Y ahí comió del fruto, el fruto prohibido, y ya ustedes saben toda la historia. Ahí entró, ahí se separó el Espíritu de Dios de Adán y Eva. Dios maldijo la tierra. El alma de ellos comenzó a enfermarse, porque a la vez que el Espíritu de Dios se desconecta de nosotros, el alma se enferma. Por eso que el rey David decía, Señor, no quites de mí tu espíritu. Si Dios quita el espíritu de algún ser humano, el alma se enferma, porque lo que nutre el alma y lo que nutre el cuerpo, que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, si el espíritu no está conectado con Dios, ¿cómo se puede sanar el alma? ¿Cómo el alma puede estar viva? El alma se muere también. Por eso que se separa el Espíritu de Dios, se enferma el alma y entró la muerte en la vida de Adán y Eva y en todos nosotros. ¿Y qué sucede? Bueno, vemos la mortandad en nuestros cuerpos, cómo nuestros cuerpos se deforman, cómo nuestros cuerpos se les acumula esa grasa, ese colesterol, cómo nuestros cuerpos les salen manchas, les salen arrugas, cómo nuestras arterias a veces se tapan. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén, Eva le dio cabida al sonido del silencio y quiso conocer lo que era el mal. Y ahí, ya ustedes saben, la curiosidad del ser humano, cuánta mortandad ha traído sobre la faz de la tierra. Y nosotros viendo aquí, esa era la introducción. Ahora si nosotros vamos a 2 Samuel capítulo 11, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, vamos a entrar en este tema hasta que tú me muestres cuándo, Señor, y después continuamos la próxima semana. Padre, yo no sé nada, yo no conozco nada, te pido, Señor, que seas tú poniendo palabras en mis labios, que me dé la iluminación necesaria. En el nombre de Jesús, que seamos edificados, exhortados y consolados. En la segunda carta de Samuel, capítulo 11, vemos la historia de David y Betsabé. Digan conmigo, David y Betsabé. Amén. Dice la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué tiempo era? Un tiempo donde salían los reyes a la guerra. ¿Qué tiempo era, mis hermanos? Que salían los reyes a la guerra. Tiempo que salían los reyes a la guerra. Ajá, es muy importante que retengan lo que vamos a estar enseñando para que vean dónde está y cuál es el peligro del sonido del silencio. No hay ningún problema en el sonido del silencio. Yo quiero que ustedes entiendan, no hay ningún problema en el sonido del silencio. Todos los seres humanos tenemos, aunque estemos guardando silencio, hay un sonido de tristeza, de dolor, de gozo. Pero en nuestro silencio hay algún gemir de tribulación, alguna prueba por la que estamos pasando, aunque no lo expresemos con nuestros labios, pero ustedes ya entienden que en todos nosotros hay un sonido en el silencio, aunque lo guardemos y no lo expresemos. Por eso que es importante, ¿qué sucede? El problema no está en ese silencio.
El problema está cómo nosotros reaccionamos. Cómo nosotros reaccionamos a ese silencio. Porque así mismo como el Espíritu Santo nos puede susurrar a nosotros para el bien, el camino de rectitud, de verdad y de justicia, para llevarnos en la senda angosta, así mismo, en el sonido del silencio puede Satanás susurrarnos para que nosotros le demos cabida al camino torcido, a la injusticia y a la mentira. Pero esa guerra está interna dentro de nosotros en el sonido del silencio. Pero ¿cómo vamos a reaccionar con ese sonido? Vamos a accionar en desobediencia ese sonido del silencio como lo hizo Eva en el jardín del Edén. ¿O vamos a reaccionar y vamos a llevar todo ese pensamiento, todo ese sonido del silencio a la mente de Cristo? Vamos a llevarla cautiva a la mente de Cristo. Recuerden como la palabra del Señor dice, llevando todo pensamiento cautivo. ¿Qué tenemos que llevar nosotros? Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pero mira cómo Eva, en el sonido del silencio, por su curiosidad, ella reaccionó en desobediencia a esa curiosidad interna, a ese sonido interno que ella quería saber qué es el mal. Lo mismo está sucediendo aquí en la historia de David y Betsabé. Dice que era un tiempo de salir los reyes a la guerra. David estaba supuesto a irse para la guerra, pero dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Y sitiaron a Rabá. Pero David quedó en Jerusalén. Digan conmigo, David se quedó en Jerusalén. Ahí, mira mis hermanos, vamos a sumergirnos en el espíritu de la palabra. Como les dije, tú vas a ver cómo nos va a ayudar estas enseñanzas a nosotros, a ti y a mí. Pero David en un tiempo de guerra se quedó en Jerusalén. Digan conmigo, ahí comenzó el sonido del silencio de David. Observen qué acontecimientos vienen ahora siguiendo a David por haberse quedado en Jerusalén en un tiempo de guerra. Dice en el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, una tarde, imagínate, una tarde maravillosa, en un día hermoso, que se levantó David. ¿Qué estaba haciendo David? Digan conmigo, estaba acostado, descansando. Estaba acostado descansando. ¿Cómo estaba David? Descansando. Ahora bien, pero no había ido a la guerra, se quedó descansando, cayó la tarde. Y a ustedes les ha sucedido, ¿verdad, mis hermanos? Cuando ustedes descansan y se levantan, ¡ay, qué lindo está el día de hoy! Y abren la persiana, abren las cortinas y contemplan la creación hermosa del Señor. Bueno, eso es lo que estaba haciendo David. Dice que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Empezó a pasearse y vio. ¿Qué hizo David? Digan conmigo, vio. Dice la palabra, y David vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. ¿Qué estaba haciendo la mujer Betsabé? Bañándose. La cual era muy hermosa. Ahora imagínate, ¿por qué la historia aquí le pone énfasis
a la hermosura de Betsabé, la cual era muy hermosa y se estaba bañando en su terrado. Ahora bien, el sonido del silencio de David se pone a mirar por la ventana y de pronto ve a una mujer hermosa, desnuda, bañándose. David estaba hablando, él estaba expresando algo verbalmente, o ahí comenzó él a darle cabida al sonido del silencio. Porque cuando uno está meditando, uno está pensando en ese sonido que hay en el silencio. Imagínate, ay, qué hermosa esa mujer, aunque no lo esté diciendo, lo está pensando. ¿Qué hago? Y acuérdense que no hay ningún problema en ese sonido del silencio, es cómo reaccionamos de acuerdo a ese sonido. Vamos a subyugar el pensamiento y llevarlo cautivo a la mente de Dios, o vamos a darle cabida a ese sonido del silencio. Y dice aquí David que la vio muy hermosa y la vio bañándose. ¿Cuántas cosas pasó por la mente de David? Y ustedes van a ver más adelante que David no cerró la ventana y dijo, no. No, David siguió meditando hasta que la llamó, la llamó y le dijeron, ¿quién es esa mujer? Y usted conoce la historia. Bueno, esa es la mujer de Urías, tu siervo. Y la mandó a traer. Entonces, ¿había algún problema en el sonido del silencio de David si se hubiera quedado solamente meditando en ese sonido y hubiera subyugado su carne? ¿O el problema, las consecuencias de todo lo que vino para la vida de David y para toda su familia por generaciones se hubiera podido ver, se pudiese haber evitado? Claro que sí. La cosa es que David reaccionó en una manera perversa, en una manera irresponsable, y ustedes conocen, cometió asesinato, mandó a matar al esposo de Betsabé para quedarse con su mujer, le dio cabida al sonido del silencio. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hacía una mujer bañándose en un sitio donde la pueden ver de las ventanas del área? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Qué hace una mujer bañándose donde la gente la puede ver? Entonces, el problema no era solo de David. El problema también era con Betsabé. En el sonido del silencio de Betsabé, decidió salir a bañarse. No sé qué estaba pensando ella, pero antes de tú bañarte, tú estás pensando en lo que vas a hacer. ¿No? ¿Qué estaba pensando Betsabé? Yo vivo en un pueblo, estas casas hechas de ladrillo, todas las ventanas, hay ventanas abiertas por todos los lugares. En este terrado la gente me puede ver bañándome. Pero ella le dio cabida también al sonido del silencio. Ella sabía que la podían ver. Porque hay alguna hermana de afuera que me puede decir, no, pastor, mira, a veces uno escoge un lugar para bañarse y uno no sabe que la están observando. Mentiras del diablo. Todo varón, toda mujer sabe el sitio que coge para bañarse. Si tú te bañas si tú cierras tus puertas, nadie te ve bañándote. Pero Betsabé decidió bañarse en el terrado al atardecer, por quizás su imprudencia, quizás no había maldad en ella. Pero mira todo lo que sucedió por darle cabida al sonido, por no atender, por no tener prudencia, hizo caer a aquel varón también. La culpa también es de David, no se está justificando a nadie aquí. Entonces mira, mis hermanos, todos los acontecimientos después de eso. La llamó, tuvieron relaciones íntimas, que sabemos la historia, quedó embarazada
Y mira el sonido del silencio. Ahí David estaba meditando la maldad. La maldad. Entonces David, versículo 6. Entonces, después que quedó embarazada, dice en el versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Porque no voy a leer todos los versículos, obviamente esta historia ya la conocemos, pero David mandó a llamar a Urías Eteo para encubrir que había embarazado a su mujer. Dice el versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Ay, qué lindo David. Qué bueno. Le preguntó por la salud de Joab. ¿Y cómo está Joab? Y por la salud del pueblo. Después, y él estaba meditando el asesinato de Urías. ¿Cómo puedo deshacerme de él para quedarme con Betsabé? Ese es el sonido del silencio de David. Qué lindo. Versículo 8. Después dijo David a Urías, mira Urías, qué bueno David, dándole refrigerio a su soldado, a su siervo, porque Urías era un hombre siervo del ejército de David. Urías, desciende a tu casa. ¿Y qué tal? Mis hermanos, cuál era la idea de David enviar a Urías a su casa? Que después, cuando la mujer diga estoy embarazada, eso fue el día que vino Urías, que el rey David me envió a la casa, el hijo de Urías, no de David. Fíjate cuánta meditación de maldad hay aquí. Por eso que la palabra del Señor no se puede aguar. La palabra del Señor es dura y hay que llevarla como está escrita porque nos enseña lecciones que nos pueden evitar a todos nosotros caer en estas tribulaciones innecesarias, estas aflicciones innecesarias. Desciende, Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa de David, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió. Mira la integridad de este varón. Urías no fue para su casa. ¿Por qué? Porque tenía los compañeros en la guerra. ¿Cómo él iba a ir a tomar tiempo de refrigerio cuando sabía que estaban matando a sus amigos, a sus compañeros de guerras? Urías a la casa del rey le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Y no descendió a la casa. Y ahí sigue el sonido del silencio de David. Ay, David pensando, Urías no descendió a su casa, se quedó aquí. Ay, ¿qué hago? El sonido del silencio puede ser negativo, puede ser positivo, pero está bien. Todos tenemos pensamientos inicuos en una forma u otra. El problema es cómo reaccionamos a ese sonido del silencio dentro de nosotros. ¿Les vamos a dar cabida? ¿O vamos a ser prudentes y vamos a tener cuidado? Bueno, sigamos leyendo. Dice el versículo 10, e hicieron saber esto a David. Le dijeron, David, tu siervo Urías no ha descendido a su casa, no ha ido a su casa. Ahí están los alcahuetes. Los alcahuetes. Y hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo a David a Urías, qué bueno es David, mira. Ahora David le dice a Urías, Urías, ¿cómo está? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está todo? ¿No has venido de camino? En otras palabras, ¿no fuiste a tu casa, Urías?
Dice David, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Ay, qué buenas intenciones tenía David. ¿Cómo eran las intenciones de David? ¿Malignas y perversas o rectas? ¿Nadie quiere participar? Malignas y perversas. Ahí está. Dice el versículo 11. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo de batalla, en el campo peleando. Y había yo, mi rey, fíjate la fidelidad de Urías, la integridad de este varón. Los varones, tus siervos, los compañeros míos están peleando. Y ahí dice, entre paréntesis, entre interrogantes, y dice Urías, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber? ¿Y a dormir con mi mujer, David? ¿Cómo va a ser eso, David? Y mis compañeros peleando y muriendo. No, David, no. Dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ahora, mira ahora el sonido del silencio de este varón Urías. En su alma estaba en realidad y con honestidad deseando el bien del alma del rey David y deseando el bien de su vida. Por eso que dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Un varón bienaventurado, como lo llaman las Escrituras. Y ahí va el sonido del silencio de David, y David diciendo, ¿qué yo hago? ¿Qué me invento ahora? Porque él no puede estar diciendo esto verbalmente, no puede estar diciendo, oye, yo tengo que matar a este hombre, no. El sonido del silencio. Por eso que la Biblia dice, ¡ay de aquel varón que medita maldad en su lecho y después ejecuta esa maldad cuando sale el sol! Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy. Ay, qué bueno es David, dándole descanso a Urías. Mis hermanos, así como vemos las maquinaciones de la vida de David, así hay muchos dentro de la iglesia, maquinando, inventándose cosas, aparentando cosas que no son, lleno de inventos. Por eso que cuando yo predico la palabra les doy duro a todo el mundo, para que Dios saque toda la hipocresía que hay en nosotros. Y mira a David, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana, y te despacharé, Urías. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Mira qué bueno es David. El versículo 13, estamos en el versículo 13. ¿Quién me lectura el versículo 13? Amén, pastor. Adelante, hermana. El micrófono, mi hermano. Versículo 13. Según de Samuel 11:13. Mira qué bueno es David. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió en la tarde a dormir en su cama con los de las guardias de su señor, mas no descendió a su casa. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Fíjate la integridad de este varón. Pero qué bueno es David. David, entonces mira, ven a comer a la casa del rey, te voy a dar de comer y a beber. Embriagó al varón para enviarlo a dormir a su casa.
para echarle la culpa del embarazo al esposo y no él. Mira, hermanita Lice, el micrófono, ¿quiere decir algo, hermanita Lice? ¿No? Okay. No, perdón, pastor Rivales, pero... Está bien, hermanita. Yo pensaba que quería hacer algo. Está bien, hermanita, no hay problema. Y vi la integridad de este varón y David lo convidó a comer y a beber a propósito para embriagarlo. Y dice que salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. ¿Con quién se fue a dormir Urías? ¿Con su mujer o con sus siervos? Con los compañeros de guerra. Fíjate la integridad de este varón. David queriendo engañar a Dios, pero a Dios nadie lo engaña. Engañará al hombre, pero a Dios no lo puede engañar. Dice el versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Mira cuántas maquinaciones, cómo David accionó ese sonido del silencio. Cuánto sonido de silencio y de maldad había dentro de David. Por eso que él decía, mis huesos se envejecían mientras ocultaba mi maldad. Hermanita Lice, lectúrame el Salmo 32, versículo 1 al 3, por favor. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, mira hasta dónde llega, cómo ejecuta el sonido del silencio, cómo David meditaba en su cama. Dice que la carta decía, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, déjenlo solo, que lo pongan al frente, papá, donde estaban toda la gente con las espadas, que lo pongan a pelear con esa gente al frente de él, cara a cara, donde la batalla está más recia, donde llega la maldad del ser humano. Y escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente, pero observen que el mismo David envió a Urías con esa carta a entregarla al jefe de la batalla. Él mismo llevó su carta que decía que lo mataran. Por eso que siempre hemos aprendido, entre más años pasamos en el Evangelio, que el ser humano no es capaz de entender lo que somos capaces de hacer. Digan conmigo, el ser humano no es capaz de entender lo que somos capaces de hacer. El ser humano no es capaz de entender lo que somos capaces de hacer. Porque estamos usando aquí la historia de David, porque la Biblia dice, lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros no cometiésemos los mismos errores. Esto le sucedió a David, pero eso le puede suceder a ti y me puede suceder a mí si nosotros le damos cabida al sonido de maldad en nuestro silencio. Ponlo delante de la batalla donde está regia la batalla y déjenlo solo, retiraos de él para que sea herido y muera. Y eso, Urías llevó esa carta, hicieron exactamente lo que David había escrito en esa carta, lo pusieron al frente y Urías murió. Y después le dieron la noticia a David. Yo me imagino a David llorando junto con los soldados. ¡Ay, mataron a mi siervo! ¡Ay! ¡Mataron a mi siervo, Urías! ¿Cómo se llama eso, mis hermanos? ¿Cómo se llama eso, mis hermanos? Digan conmigo, lágrimas de cocodrilo. ¿Ustedes no creen que David lloró? ¿Cuántos pueden aparentar lloraderas que no vienen ni de Dios?
A mí no me conmueven las lágrimas, como le dije a aquel varón cuando lo estuve ministrando. Varón, a mí no me conmueven esas lágrimas. Yo quiero ver tu vida. Yo quiero ver, Dios sabe tu vida. Yo quiero ver tu fruto. Así que, mis hermanos, yo quiero ver el fruto de cada uno de ustedes, no lágrimas de cocodrilo. Y ustedes tienen que hacer lo mismo conmigo. El pastor está llorando de verdad porque de verdad está arrepentido o de verdad tiene este sentir por la situación que estamos pasando, o eso son lágrimas de cocodrilo. Hermanita Lina, tú estás presente, ¿verdad? Amén, pastor. A mí no me gusta contar estas historias porque Dios me libre. La Biblia dice que el que se exalta a sí mismo, su propia gloria busca. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Amén. Amén. Dice, el que se exalta a sí mismo, su propia gloria busca. Dios me libre de eso. No, no es cierto. Dice, el que se exalta a sí mismo, su propia gloria busca. Ahora, mi hermana Lina, ¿te acuerdas cuando fuimos a aquel restaurante y vimos a aquellos niños con hambre? Sí, pastor. Yo estaba llorando, yo podía comer, yo estaba llorando, casi no podía comer, ¿tú me viste? Sí, pastor, y la verdad es que yo nunca lo vi llorar aquí mediante los servicios que hacemos, entonces yo me sorprendí bastante, pero también comprendí que usted de verdad sintió el dolor, el hambre de aquellos niños que pues a su corta edad tenían que trabajar, y lo vi llorando por primera vez, pero no ese llanto como usted dice, lágrimas de cocodrilo, sino que sintió el dolor, el abandono de aquellos niños, ¿no? Que pues tenían hambre y además tenían que trabajar. Eso, pastor. Y amén, mi hermanita. Amén. Gracias por compartirlo. Les vuelvo a repetir, quizás no le den más ninguna historia, pero cuando el Señor me lo trae a mente, a veces es necesario, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dijo a los judíos, a mí no me gusta jactarme, pero voy a jactarme porque me han obligado. Mis hermanos, no importa si tú lloras o no llores, eso no indica si tú eres un cristiano real, si tú eres un cristiano de verdad verdadero. A mí no me conmueven las lágrimas. La hermanita Lina, tú observaste y yo estaba llorando, haciéndome que estaba llorando, o el Espíritu Santo estaba sobre mí mostrándome el dolor, el hambre que había en esos niños. No, totalmente de Ok, entonces sí. Yo nunca lo vi llorar aquí en los servicios. Aquí, bueno, mis hermanos, aquí hay personas que sí me han visto. Aquí en mi casa todo el mundo me ha visto llorar. En el ministerio aquí todo el mundo me ha visto llorar. ¿Ok? Cuando yo fui por primera vez allá a Ecuador, fuimos allá al centro comercial con la familia Peña Herrera y yo veía a los niños llenos de churre, buscando alrededor de las mesas las sobras de las mesas, y yo ahí bajé mi cabeza y me eché a llorar. Y se me acercó, creo que fue Micaelita y Camila, y me dice, ay pastor, yo nunca lo había visto llorar. Pero yo no estoy buscando ocasiones para, que me vean llorar. No, esto sucede espontáneamente, esto sucede en un momento determinado. ¿El hermanito Melvin está ahí? ¿Hermanita Rosalía, hermanito Melvin está ahí? Amén, pastor. Hermanito Melvin, ¿me puede contar, yo he llorado contigo? Amén, pastor. Precisamente eso estaba yo ahora, estaba practicando con mi esposo. Hey, cuéntanos, dinos algo sobre ese día. Bien, no recuerdo el tema que estábamos tratando. Estábamos platicando acerca de un tema, pastor, y precisamente mi esposa me preguntó ahorita, ¿no te acuerdas que el pastor había llorado aquí? Le dije, sí. El pastor pensó que yo no lo miré, le dije, pero se le salieron las lágrimas.
usted estaba sentado hacia frente de mí, pero Sí. una lágrima le salió a usted del lado izquierdo. El Espíritu Santo vino sobre mí, me quebrantó. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Tú te levantaste y fuiste y me diste un abrazo. ¿Sí o no? Amén, pastor. ¿En algún momento tú cuestionaste, pastor, estás en pecado? Pastor, yo nunca te había visto llorar. No, mi hermano, yo no me gusta hablar de estas cosas. Pero estas son cosas que suceden naturalmente. Como la Biblia a mí me dice, gózate, regocijaos en el Evangelio, regocijaos en Cristo, y yo todos los días voy a estar llorando. Algo está mal. Hay que arreglar la vida. Si tú te la pasas llorando todos los días, tienes que arreglar tu vida. Todos los que me estén escuchando y los que van a escuchar esta transmisión. Está bien llorar, está bien gemir. Pero esto no es para autoexaltación. Esto no es para, qué piadoso es el pastor Ezequiel. ¿Cuándo yo les había contado lo que yo les acabé de contar ahora? No es la primera vez, como en 4 o 5 años ya. Porque no me gusta. Una vez, en el 2010, estábamos en un retiro espiritual, estábamos ayudando a un pastor. Y me acuerdo que estaban las damas sentadas en un lugar, los varones sentados en el otro lugar. Mis hermanos, era la última noche ya estábamos terminando los 3 días en el retiro espiritual. Mira, mis hermanos, yo nunca había experimentado la gloria de Dios como ese día. Eso fue hermoso. Cuando yo entro al closet y yo lloro delante del Señor y yo le digo, Señor, yo quiero experimentar eso, pero genuinamente así. Me acuerdo que terminamos de ministrar, mis hermanos. Habíamos varios servidores, había como un grupo de hermanas trabajando, los pastores. Yo era ministro eso fue como en el 2010. Y me acuerdo que se podía palpar el Espíritu Santo. No sé si ustedes lo han podido palpar algún día, que ustedes lo sienten que se está moviendo y ustedes no lo ven, pero saben que es el Espíritu Santo. Y yo veo que el Espíritu Santo sale así de mi mano derecha y da la vuelta por todo el salón y viene y me toca. Y me empieza a tocar el Espíritu Santo y me viene un quebrantamiento y yo lloraba y lloraba y lloraba y cogió el Espíritu Santo, vio y tocó al pastor y el pastor lloraba y lloraba y lloraba y siguió moviéndose hasta el otro servidor y el otro servidor lloraba y lloraba y lloraba, un gemir, un llorar genuino, no haciéndonos más espirituales que nadie. Y me acuerdo que el pastor dijo, siervos, pasen aquí al frente porque el Espíritu Santo nos está ministrando a nosotros. Pasamos como un grupo de 10 servidores y lloramos y nos abrazamos, ahí arrodillados en el piso, nos salían los mocos, las lágrimas, las babas y nos abrazamos y nos abrazamos y nos abrazamos. Nunca yo he tenido problemas trabajando con pastores, con ministros, nos hemos gozado en el Evangelio. Pero estas cosas fluyen naturalmente. Ahora, ¿qué hizo David aquí? Le dio cabida al sonido del silencio. Mi hermanita Lisa, creo que te di un versículo para que me lecturara. Amén, pastor. Salmos 32, ¿qué? Perdón, versículo del 1 al 3, por favor. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amén. Amén. Vuelve a lecturarme el versículo 3. Pongan atención, mis hermanos, y subrayen ese versículo. ¿Qué le sucedía al rey David mientras encubría este pecado tan grave de asesinato? Mientras que él callaba, ¿qué le sucedía? Lectúralo de nuevo el versículo 3. Se envejecieron sus huesos. ¿Acaso de qué?
de su gemir diario. Ustedes saben que así como el gemir te puede sanar, también te puede enfermar. Porque hay llantos de enfermedad. Hay llantos de enfermedad del alma. Aquí el gemir, el dolor por el que estaba pasando el rey David, era un gemir de consuelo o un gemir porque le estaban ya doliendo los huesos, se estaban envejeciendo, porque el rey David se metió un año antes de confesar esta tragedia tan grande. Un año. En el sonido del silencio estaba su conciencia operando y obrando en David. Porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba dentro de los humanos. Llegaba sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas y se iba. Pero David tenía el sonido del silencio, que era su propia conciencia. Su propia conciencia. Por eso que después David expresó el arrepentimiento, después que Natán, el profeta Natán, lo tuvo que confrontar. Y después David dijo, he pecado. Ay, David, ¿tú no sabías que había pecado? Entonces David confesó su pecado. De ahí salió el Salmo 51. Y bueno, estas son historias que se escribieron para nosotros aprender. Así que les vuelvo a repetir, nadie está exento de no cometer estas atrocidades. Ahí está mi hermanita Liz. Mi hermanita Liz no está ahí. Amén, aquí estoy. Mi hermanita Liz, yo no sé si en Miami tú me veías llorando también. No sé si estaba ahí los días que tuve que estaba llorando con mis hermanos, no me acuerdo. En algún momento sí, pero se me viene más a memoria una prédica que pastor hiciste allá en Tampa. Y ese día el Señor te quebrantó, estabas ministrando la palabra, pero estabas llorando, quebrantado, y a pesar de que la prédica, pudiéramos decir, era una prédica que traía edificación, pero fue que te quebrantó, porque recuerdo que estabas llorando bastante ese día. Sí, fue en vivo. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Gloria al Señor. Ahora, ¿eso me hace a mí más piadoso? No. Yo trato de vivir gozoso todo el tiempo. En vez de poner alabanzas tristes, porque yo vivo gozoso, estoy bien con el Señor, me pongo a cuenta con Él todos los días. El apóstol Pablo dice, gozaos en el Señor. Les digo, y Pablo ponía énfasis, regocijaos, les digo, regocijaos en el Señor. Entonces, mis hermanos, mientras que nuestra alma esté sana, vamos a tener gozo. Si vamos a llorar todo el tiempo, tiene que haber sanación del alma. Digan conmigo, si cualquiera de ustedes o yo mismo, digan conmigo, si yo estoy llorando todo el tiempo, es porque necesito sanación de mi alma. Búscame en la Biblia alguien que lloraba todo el tiempo y no se gozaba en el Señor. No, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para todo. Mira, mis hermanos, ¿alguien quiere vivir con el alma sana? Bueno, tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La Biblia dice, así como el hombre piensa, así es él. Digan conmigo, así como el hombre piensa, así es él. Bien, entonces, si el hombre piensa que todo el tiempo está mal con Dios, entonces se la va a pasar llorando todo el tiempo.
Si el hombre piensa, se siente culpable, un espíritu de culpabilidad todos los días, así va, eso es lo que va a hacer. No se va a poder gozar en el Señor. El Señor quiere que nos gocemos. No pongamos, el Señor dice, pon tu vista en el blanco perfecto. No mires tu pecado, mira a Cristo. Ya sabemos que todos los días pecamos, pero tenemos a Cristo. Hay situaciones en los matrimonios, pero tenemos a Cristo. Estamos ahí agarrados de Cristo. No hay que señalar a nadie. Levantarnos unos a los otros, animarnos unos a los otros. La Biblia nos da la receta. Filipenses, alguien me lectura Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y el versículo 8 y 9, por favor. Filipenses 4, versículo 8 y 9. Amén. Amén. Queremos tener la mente sana. Bueno, Marita Lisset, lectura ahí. ¿En qué debemos estar pensando? Llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Y aquí vemos la mente de Cristo. Lectura para que veas la mente de Cristo. En esto meditaba Cristo. Y la Biblia dice, observen bien, ustedes saben que la Biblia dice que Jesús lloró. Pero todos los días Jesús lloraba. No. Ustedes saben que la oración, el versículo más pequeño de la Biblia es, y Jesús lloró. Ese es el versículo, la oración más pequeña de la Biblia. Y Jesús lloró. Lectúrenme ahí, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Ahora, mis hermanos, les vuelvo a repetir, ¿es malo llorar y clamar llorando? No, yo no estoy diciendo que es malo. Uno llora, intercede por los hermanos, gime por los hermanos, eso está bien. Pero ya el siguiente día, gózate en el Señor. Yo quiero verlos ustedes gozosos, cantando canciones de júbilo, cantando con sus esposos en su casa, con sus esposos, cantando en el carro. Pero ¿cómo vamos a estar gozosos con la cabeza baja todos los días, como que estamos bravos? Nosotros en Cuba le decimos cara de yegua, cara de caballo. Mis hermanos, vamos a gozarnos en el Señor. ¿En qué tenemos que pensar? En todo lo que es verdadero. Si no estamos pensando en todo lo que es verdadero, nuestra alma se está enfermando. Piensa en lo que es honesto. Si no estamos pensando en todo lo que es honesto, nuestra alma está enferma. Si no estamos pensando en todo lo que es justo, nuestra alma no está enferma. Si no estamos pensando en todo lo que es puro, en lo que es amable, en lo que tiene un buen nombre, en lo que tiene alguna virtud, un buen comportamiento, si no estamos meditando en algo que es digno de alabanza, entonces nuestra alma está enferma. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 9. Mira, iglesia de Filipos, lo que ustedes aprendieron de mí, lo que ustedes recibieron de mí, y lo que ustedes oyeron de mí, y lo que ustedes vieron en mí, esto haced. Ahora, mis hermanos, vean ese versículo al final. Si nosotros pensamos en todo eso, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud, en todo lo que es digno de alabanza. Si nosotros en el sonido del silencio meditamos en estas cosas,
vamos a hacer lo que Pablo nos enseñó, lo que aprendimos de él, lo que recibimos de él, lo que oímos de él y lo que vimos de él. ¿Y cuál es el resultado de vivir una vida así, mis hermanos? Digan conmigo, y el Dios de paz. Digan conmigo, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿le vamos a dar cabida al sonido del silencio cuando son cosas positivas? ¿O vamos a pensar en vez de algo verdadero en algo que es mentira? En vez de pensar en algo que es honesto, vamos en algo que es deshonesto. Nosotros decidimos en qué pensar. Dios nos dio a nosotros una virtud. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar en lo que nosotros querramos pensar. Eso lo decidimos nosotros. ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. Entonces, no vamos a pensar en todas las cosas tristes todo el momento. Van a llegar momentos de tristeza, de tribulación, de aflicción, pero no podemos pensar en eso todo el tiempo porque perdemos el gozo. Entonces vamos a pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, porque la Biblia dice que así como el hombre piensa, en otras palabras, así como la mujer piensa, así es él, así es ella. Si piensas en lo que es verdadero, tú estás viviendo la verdad. Si piensas en lo que estás honesto, no estás metiendo mentiras. Si estás siendo justo, estás viviendo en justicia. Si estás viviendo en pureza, estás viviendo en pureza delante de Dios, siendo amable, haciendo cosas que tienen un buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo que es digno de alabanza, que te alaben por eso, que te reconozcan por eso, en eso pensad. ¿Y cuál es el resultado? Que el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo podemos tener paz? Fíjate en qué termina el apóstol Pablo ahí. ¿Cómo vamos a tener paz cuando estamos en mentira, cuando no somos amables, cuando no estamos viviendo en pureza, cuando no tenemos buen nombre, cuando no estamos haciendo cosas bien, cuando no estamos pensando en cosas buenas? ¿Cómo vamos a tener paz? ¿Cómo Dios nos va a dar paz? La Biblia dice, no hay paz para el impío. Hasta aquí palabra de lo alto, en la segunda parte del sonido del silencio. Y vamos a ver después que el Señor me dé el tercer tema, que creo que lo tengo por ahí ya. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, palabra eficaz, palabra hermosa, palabra que nos llena de gozo, palabra que nos lleva a otros niveles de conocimiento, a otros niveles de madurez. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Gracias porque siempre estás presente. Gracias porque siempre estás ahí, nunca nos abandonas. Padre, ayúdanos que nosotros no le vayamos a dar cabida al sonido del silencio en cosas negativas, Señor. Ayúdanos a vivir en el gozo que tú nos das diariamente. En el nombre de Jesús de Nazaret, te entrego esta palabra. Dame los temas para las próximas semanas. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendición sacerdotal, mis hermanos. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mucha paz, mis hermanos. Mucha paz. Dios los bendiga y los guarde. Hasta la próxima, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermanita Dori. Dios, hermanito Víctor, José, Norma, Roselía, Siria, Lina. Todos ustedes, mi hermanita Alice. Hasta la próxima.